los inicios están muy lejanos ya en el tiempo, pero recuerdo. Yo lo primero es que pinté y dibujé siempre, ¿no? Luego, a los 18 años, que era el año 68, me pareció que ya estaba muy hecho todo. Era, digamos, esta idea de que lo que a mí me gustaba más, que era trabajar con la figura humana, estaba en declive. Había obviamente una movida muy grande de abstracción y demás. Y bueno, ahí yo además entré a la Facultad de Arquitectura, estudié arquitectura muchos años, pero a los 29 años dije, no puedo más, tengo que dedicarme a esto porque es como algo que se forma adentro y tiene que salir. Entonces volví a pintar y nunca había dejado del todo, pero sí durante los años más importantes de facultad lo abandoné bastante. Me dediqué más al dibujo de arquitectura. Y ahí dije, bueno, si voy a dedicarme a pintar en Uruguay, tengo que hacer un poco de escuela Torres Garciana. Tengo que hacerlo. Un pintor uruguayo tiene que pasar por ahí. Más allá de que no era mi intención, que yo ya había llegado a la conclusión, un poco estudiando historia del arte y demás en facultad, que lo que quedaba y lo que tenía sentido trabajar en ese momento para mí era venir del expresionismo, ¿no? El expresionismo había quedado trunco en Europa por la Segunda Guerra. A mí me motivaba mucho visualmente y emocionalmente, pero dije, vamos a hacer Taller Torres. Hice Taller Torres durante 2 años con Pepe Montes, que Pepe Montes había sido alumno del taller y transmitía muy, muy bien toda la escuela de Torres. Y luego dije, bueno, seguí por mi cuenta y empecé a vincularme con la gente y los otros artistas. Inicialmente en la Galería Ciudadela, que yo estuve ahí un breve tiempo. Ahí conocí a Solari, a Hugo Longa, que fue muy, muy importante para nuestra generación, a Musso, a Cebeso, a Barea, a Álvaro Pemper. Entonces, digamos, ahí se fue gestando toda por un lado, la interrelación con los colegas, y por otro, el desarrollo de lo que a mí me interesaba hacer, ¿no? Y bueno, tuve una etapa así donde trabajé mucho. Hugo me habló de la transvanguardia italiana, yo no la conocía, él creía que sí, porque veía como que yo estaba enganchada en ideas muy equivalentes en ese momento, pero lo mío era que venía de haber estado estudiando y leyendo mucho sobre el arte contemporáneo, ¿no? También en aquella época que no teníamos internet, nos nutríamos mucho con todas las revistas de la Biblioteca Artigas Washington y demás. A partir de esto, bueno, se generó lo que serían los inicios, ¿no? Los inicios están ahí. Desde el 79 en el 89 pasamos a tener un taller juntos con Musso, Cebeso y después Álvaro Pemper. Estuvo Fernando López Laje también en el taller con nosotros. Y nada, luego la historia sigue, ¿no? Pero eso serían como los inicios. La primera exposición en la que, digamos, yo me vi y todos me vieron como con una obra identificable y que yo sentí que estaba bien representada ahí, en realidad fue mi primera muestra individual, porque yo trabajé mucho antes de hacer esa primera muestra, busqué mucho, y si bien había participado mínimamente en alguna cosa, no te olvides de que durante la dictadura yo decidí no mostrar nada, como muchos colegas que decidieron no mostrar nada, que no deseábamos participar de la vida pública. Entonces sí que, bueno, nos habíamos conocido y había algunas obras en galería, pero bueno, mi primera muestra fue en el año 86. En el 86 la hice en el Anglo, que tiene una sala espléndida, enorme, y que yo bueno, le pedí a Jorge Arjona, que estaba a cargo. Yo soy egresada del Anglo, hice allí mi proficiency y estudié allí todo mi inglés. Y entonces le planteé hacer la muestra, y la muestra ya era una muestra grande, con grandes telas, con mucha obra,
muy coherente, y era digamos, esta obra expresionista, o llamémosle neoexpresionista en realidad, que, bueno, que tenía estos puntos de contacto con el Cobra, con la transvanguardia, pero que además a mí me parecía oportunamente también, como estábamos saliendo de la cosa oscura, estábamos saliendo de la dictadura, era muy cargada de emoción. Entonces esta muestra se tituló Ventanas a la calle, y sí que ya, digamos, aparecen los personajes femeninos como centrales, porque, bueno, desde mi planteo original, que ha sido cómo se ve la mujer desde la mujer, ¿no? Que es una cosa que para mí es necesario trabajar. Entonces, son escenas de la ciudad que abre ventanas, en las ventanas están las mujeres, se ve para adentro de las casas o se ve de pronto una terraza, o mujeres que se salieron de la casa y hay un trozo de arquitectura y la mujer vuela por el cielo. Es como volver a ver qué pasa. Tiene, digamos, una temática que parece muy... mujeres volando, arquitectura, ventanas con mujeres en la ventana, pero están pintadas de una forma como muy apocalíptica, o sea, con mucho color, la mancha, paleta ríspida, porque claro, la emoción era, estamos saliendo, estamos abriendo, nos estamos asomando. Nadie leyó eso, y yo en aquel entonces creía firmemente que no había que explicar nada, que uno tenía que pintar y hacer algún comentario de pronto más referido desde el punto de vista del arte, pero no explicar los conceptos que se manejaban, porque los tenía que descubrir el observador. Ahora ya estamos en una época en que se narra, se discursea, se cuenta y uno analiza su propia obra para los demás, porque para uno siempre la analizó. O sea que ahora, bueno, ahora se habla más, pero en aquel entonces no. Recuerdo un momento que nos hizo mucha gracia en aquel entonces, que lo comentábamos con Carlos Musso, que habían entrevistado a Seveso, y Seveso le habían preguntado sobre su obra, y Seveso escuetamente dijo: yo pinto, no hablo, ¿no? Y eso redondea un poco la imagen de cómo pensábamos en ese momento. Bueno, el camino de desarrollo de mi obra es un camino que va reflejando mi camino personal de búsqueda de conocimiento, ¿no? A mí me interesa el pensamiento, obviamente, y la filosofía, y la ciencia, y todo lo que, digamos, busca responder interrogantes mil. Además también en la cuestión de los cambios en el paradigma, ¿no? Del cual venimos y en el que estamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, mi pintura refleja eso, refleja mi camino de pensamiento, mi camino de conocimiento, mi camino de búsqueda, porque lo hago a través de la pintura. La pintura es, digamos, el vehículo, es donde yo busco, buceando en la parte que tiene, llamémosle, intuitiva, arquetípica, inconsciente, y ahí tengo como mis epifanías, mis iluminaciones y mis estados de, ahora esto lo pienso de esta manera, esto lo veo así. Entonces sí que hay un hilo conductor que es siempre como el mismo, porque siempre lo vinculo desde, digamos, siempre utilizo la imagen de lo femenino, porque soy yo y porque estoy hablando de mi pensamiento, entonces siempre es central, pero voy buscando al mismo tiempo vincularme con lo que sería el pensamiento de todos, idealmente, pero trabajo sobre temas que me interesan y que al mismo tiempo me permiten generar en el público un primer acercamiento a la obra, ¿no? Entiendo de qué está hablando. Yo no quiero ser críptica, al contrario. Sí que hay, luego cuando tú entras en la obra, te encuentras con un montón de caminos que son muy misteriosos y tal vez muy crípticos algunos, y que se pueden transitar con mayor o menor fortuna, pero sí que la primera, porque
es muy importante para mí que haya un primer contacto con el público que sea cómodo para el que ve, que diga, bueno, me gusta o no me gusta, lo miro más o no lo miro más, pero entiendo que esto me habla a mí. Es muy importante eso para mí, que se sienta que le habla a cualquier persona, ¿no? No que la obra está, digamos, en un círculo cerrado donde se está hablando entre entendidos. No quiero eso, yo, no es que no valore cuando se hace, ¿no? Es que yo no quiero eso, yo quiero el contacto así directo con la gente. Entonces, la arquitectura, por ejemplo, que fue la primera excusa, además, claro, muy natural para mí, porque la arquitectura, yo vengo de la arquitectura, pero al mismo tiempo es la historia, ¿no? La arquitectura la usé en ese sentido, como la historia de Montevideo, y la arquitectura específicamente que utilicé y que reflejé es esto, ¿no? Es la del esplendor, la de aquel pasado donde fuimos como una sociedad muy armónica y con mucho nivel y todo esto. Entonces primero fue la arquitectura, así como te relataba en mis primeras muestras. Luego probé a utilizar el tango, ¿no? Yo que soy de una generación que es del rock and roll, ¿no? Yo soy rock, no soy tango, ni sé bailar tango, me encantaría, pero no sé. Pero sí que lo sentí siempre muy parte de la identidad. En la Ciudad Vieja, donde viví mis primeros 10 años de vida, en la terraza yo podía escuchar a Pintín Castellanos ensayar La Puñalada porque estaba ahí al lado. Mi madre, que era de una familia descendiente de italianos y de franceses que eran muy por la ópera y la música culta y qué sé yo, pero mi madre que tenía mucho oído y era una mujer fantástica, tenía una sensibilidad enorme musical y demás. Decía el tango que a ella le gustaba de jovencita porque veía que la música era excelente y que Gardel, por ejemplo, cantaba como los dioses y sus hermanas se burlaban, ¿no? Bueno, toda esa cosa estaba alrededor mío. Recuerdo que una vez estando en París, en el año 80, íbamos en un coche en las afueras de París y yo prendí la radio a ver si para escuchar alguna música y empezó a sonar un tango y me empezaron a saltar las lágrimas, ¿no? Cosa que me sorprendió porque no era la música que yo habitualmente escucho. Entonces dije, caramba. Y ahí decidí, me puse a escuchar todo lo que hay de Gardel, a leerme todas las letras y a ver qué significaba aquello, ¿no? Y ahí hice mi primera muestra sobre el tango, que fue hace 20 años, en el 97, en la Galería Sur, que se tituló La Mujer Anterior. Porque a mí digamos, por eso te hablo de hilo, yo siempre estoy subida o siguiendo un hilo, un río, un canal, y siento que me vincula con las mujeres antepasadas, ¿no? Y obviamente con las contemporáneas también, ni hablar. Entonces, con toda la humanidad, porque siento que somos todos uno, pero eso ya es parte de mi pensamiento espiritual o filosófico. Pero sí que estas antepasadas estaban ahí, ¿no? Y yo empecé a reconstruir los recuerdos de pasear por la Ciudad Vieja con mi papá, con mi mamá, de lo que era cuando íbamos a una modista con mamá y entrar en uno de estos lugares, estas casas de la Ciudad Vieja, los pasillos, las mujeres sentadas, esto, aquello, el sonido. Empecé a recordar que ahí sonaba tango y empecé a construir a partir de esto mis imágenes de tango, ¿no? Centradas en la mujer, porque las letras de tango están centradas en el hombre. Y yo empecé a preguntarme ese personaje que está detrás, ese personaje femenino del cual se habla, pero que no habla. Quién es, qué es, cómo siente, qué le pasa, ¿no? Esas milonguitas, esas mujeres de la noche. Y además ahí identifiqué en esa primera investigación sobre el tema con mucha claridad los tres personajes que tienen mucho peso y han tenido y siguen teniendo a su manera, con transformaciones, mucho peso social. Y es la mujer buena, que es la madre, por lo general, una santa, virginal, no hay padre, no, es ella solita. Una novia
que a su vez también es virginal y santa y nunca llega a nada porque se muere tuberculosa o es abandonada, siempre muy mal. Y luego está la mujer que realmente es la que despierta pasión, por la cual se tienen esos sentimientos tan fuertes y que generalmente eso es mala. Esa mujer es un peligro, es el mito, ¿no? Y ahí viene todo, miramos para atrás y bueno, la historia es antigua, no es nuevo esto, ni está solo en las letras de tango. Pero yo identifiqué esos 3 personajes y empecé a darle toda la complejidad y la humanidad en aquella primera muestra a la milonguita, a la mujer de la noche. ¿Quiénes son estas mujeres? Que a su vez, con toda la complejidad que puedan tener, pueden ser pispiretas, pueden ser malas, pueden ser lo que sean, son seres humanos, pero a su vez son personajes que salen de una clase pobre, son mujeres que eligen de pronto ese universo que parece más luminoso, más bello, incluso porque bueno, que la ropa, que los zapatitos, que maquillarse, salir de aquella cosa, ¿no? Entonces hay una ilusión muy grande en estas mujercitas, en estas mujeres que fueron niñas, que vieron esto, que llegaron ahí. Entonces esto es lo primero que yo trabajé, es la base de este pensamiento. Y ahí fue la primera vez que trabajé el tango, ¿no? Luego, claro, van surgiendo y se van presentando cosas que yo estoy siempre atenta a lo que está alrededor, a lo que se me presenta en el camino. No hago una fuerza así como, no estoy forzando nunca nada, sino que esto que te decía, pensar primero cómo acercar, cuando aquella salida fue la ciudad, y luego el tango porque venía como naturalmente. Y luego se presentó a partir de que Mariana Perkovich me invitó a hacer la escenografía y el vestuario de Extraviada. Ahí me encuentro con Iris Cabezudo, con todo el tema de ese hecho que ocurrió en la realidad, pero que me sirvió muchísimo para pensar y reflexionar qué son estas locuras de matrimonios donde hay locura de 2 hijos que quedan sujetos a esa violencia, maltrato, personajes con sus vidas completamente truncadas como Iris, ¿no? Que es un personaje con una vida, una persona real, ¿no? Con una vida que fue totalmente deformada, ¿no? Y arruinada por haber nacido en un hogar así. Entonces, bueno, ahí el haber trabajado, digamos, sí, me metí en el tema, leí el libro fantástico de Raquel Capurro y Diego Nin, donde hablan la madre, Iris, el padre, están los textos, y esto me permitió entender, ¿no? Mucho este pensamiento, porque Iris escribe mucho, habla mucho de lo que le pasa. Y no solo para la obra de teatro, que fue fantástica la experiencia con Mariana y demás, pero a partir de ahí yo seguí pensando en Iris. Y quedó en un lugar, ¿no? En una especie de zona fantasma, siempre alrededor, porque Iris además, como quiso que se supiera su historia, te deja contagiado. Uno se acerca a Iris y te deja como con ganas de contar su historia, que es lo que ella quería, ¿no? Y bueno, ahí hice todo, a lo largo de muchos años, un proceso de seguirla buscando, seguirla convocando, que luego terminó en la muestra, por ejemplo, del Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Iris, que la curación de un fantasma la titulé. Pero claro, también antes y entre medio he trabajado sobre Petrona Viera por invitación para una muestra en el Zorrilla de Alicia Haber, y ahí ella nos planteaba dialogar con un artista de la historia, con un pintor de la historia, y yo elegí a Petrona, claro. Y Petrona también ha estado por ahí, porque los planistas además también son parte de... Cuando yo empecé a decir, bueno, ya aquello, digamos, aquella cosa inicial del neoexpresionismo, lo fui como metiendo en una especie de máquina de digerir el estilo, según lo que se me fuera presentando, además todo lo que a mí me interesa, todo lo visual que nos nutre mucho actualmente, que es el cine,
la animación japonesa, los dibujos, la ilustración de los argentinos y uruguayos ilustradores maravillosos. Todo esto se fue colando, ¿no? Y por supuesto los planistas, ¿no? La pintura planista, sobre todo por su color y el uso de la luz, y que es una luz muy montevideana. Todo esto también se fue, digamos, y me fui permitiendo un estilo que da igual si hay otros que lo hacen o no. O sea, hago lo que a mí, voy sumando y voy elaborando y haciendo todo un proceso con todo esto, que creo que es lo que uno tiene que hacer. En cuanto al reconocimiento, digamos, en qué momento yo sentí que salía realmente, ocurrió esto, que yo hice mi primera muestra en el 86, como decía antes, una muestra que fue ya muy madura, y yo tenía 36 años. Y el reconocimiento fue inmediato, porque no fui apareciendo, sino que aparecí con algo que ya estaba. Entonces fue inmediato el reconocimiento, y en ese año y en el siguiente tuve muchísimos premios en concursos, y he tenido siempre el apoyo de colegas, ¿no? Colegas masculinos que me han apoyado y me han respetado siempre. Yo nunca me planteé, digamos, así como pienso en que hay en representar a la mujer desde mi lugar, desde mi ser mujer, yo también tengo, como tenemos todos tenemos esencia femenina y masculina, solo que claro, biológicamente caímos para un lado o para el otro, pero somos la misma cosa. Y yo tengo una fuerte parte, si bien mi parte femenina es muy fuerte y muy notoria, y soy una madre, soy una abuela y todo esto, pero tengo una parte masculina muy fuerte, y creo que nunca pensé en términos de cómo hago para que me reconozcan porque ser mujer, o sea, vi que ser mujer es difícil. Sufrí consecuencias de ser mujer, como por ejemplo que un galerista, de mis primeros galeristas, me dijera: nos gustás más tú que tu obra. O sea, una especie de falta de respeto y de coqueteo que estaba muy mal. Me han pasado cosas así, me ha pasado que hubiera gente que me dijera como un elogio, hombres, un hombre que me dijera como un elogio: pero qué increíble, pintás como un hombre, lo cual era un elogio. Entonces, y creo firmemente, no me detengo a pensar en eso, pero creo firmemente que si yo fuera hombre, digamos, habría obtenido o estaría obteniendo cosas que corresponden a lo que llevo hecho, digamos, como trabajo y como reconocimiento también. Pero no me detengo a pensar en ello. Sí que lucho totalmente desde mi lugar como artista por los derechos femeninos, los derechos de la mujer, que tienen que ser los mismos, obviamente. Pero sí siento que ha sido más difícil, que he tenido que trabajar más. Pero los colegas, no puedo quejarme, los colegas siempre me han reconocido mucho. Si bien no sé si... yo no sé si tan públicamente, ¿no? Pero yo me siento apoyada por mis colegas. En ese sentido, sí. Ahora, creo que todo, la sociedad ha cambiado muy poquito, ha cambiado, pero todavía muy poco. Y creo que todo es más difícil siendo mujer, todavía. Todo es más complejo, todo requiere, como decía antes, más trabajo, más esfuerzo. Yo la verdad es que, claro, he hecho millones de muestras y todas muy trabajadas y muy pensadas, y yo no saco nada del taller hasta que no esté logrado. Y ha habido muestras mías que creo que habrían tenido que tener más repercusión, como por ejemplo la de la señora Macbeth en el Solís, donde yo reflexiono sobre el poder y el crimen a partir de la obra de teatro de Griselda Gambaro y del personaje de la señora Macbeth, que es muy conocido. Bueno, este cuadro que está acá atrás, esa exposición. Pero bueno, qué sé yo.
yo no me detengo mucho a pensar en mi situación personal. Yo hago y ya.